El Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional, SEMI, del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, tiene el agrado de presentar el número 3 de la revista electrónica Diarios del Terruño, reflexiones sobre migración y movilidad. En esta ocasión hemos incluido textos que desde diversas perspectivas de estudio abonan a la discusión, análisis y reflexión del fenómeno migratorio y las movilidades en diversas escalas, local, transnacional e internacional. La primera sección de la revista, titulada Migración y Desigualdades Sociales, es presentada por la doctora Patricia Román Reyes, profesora investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Movilidades y Migraciones Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. En un mundo desigual, en el que las enormes diferencias de renta entre países son bien conocidas, el fenómeno de la migración no es una casualidad ni un accidente, una anomalía o una curiosidad. Es sencillamente una respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida. Esta cita de Milanovic del año 2012 me parece muy oportuna para iniciar con estos breves comentarios que quiero hacer de la primera parte que nos presenta la revista Diarios del Terruño en su tercer número. Esta primera sección que está vinculada precisamente con las desigualdades. En el escenario globalizado en el que vivimos actualmente y en el que la migración se mueve actualmente, es probablemente la conducta migratoria, el fenómeno migratorio, una de las únicas posibilidades que parecerían quedar vigentes para obtenerles réditos a los individuos, para atravesar esa frontera de la desigualdad y lograr la pensada movilidad social. En algún momento, por eso es que la migración se asociaba con el famoso sueño americano cuando la pensamos desde México hacia Estados Unidos. La posibilidad de cambiar y de atravesar fronteras de desigualdad desde los mercados de trabajo parece haberse desvanecido desde hace ya mucho tiempo. Y lo que la realidad nos está indicando es que la migración en buena medida está haciendo lo mismo. Está marcando y acentuando cada vez más desigualdades y siendo cada vez menos esa categoría que podría permitir desvanecerlas o incluso desaparecerlas. ¿Qué hacemos entonces con la migración y cómo la vinculamos con la desigualdad? Es la propuesta que las dos autoras desarrollan en los artículos que nos presentan. En particular, el artículo que nos presenta Selene Gaspar Olvera, que se llama Vulnerabilidad de los hogares con vínculos migratorios internacionales en México, es un documento en el que la autora toma una serie de decisiones metodológicas muy acertadas, considero, que nos permiten echar luz sobre algunos elementos de la migración en relación con los hogares y que además permiten ratificar muchos hallazgos que ya se han realizado con este tema. En principio, Selene plantea que su unidad de análisis es el hogar. Y ya este punto de partida es importante en sí mismo, porque si bien el hogar ha sido incluido en los estudios migratorios desde hace algún tiempo, tradicionalmente ha sido el individuo el que ha ocupado el lugar privilegiado para considerar la migración. Cuando leemos el trabajo de Selene, que es un trabajo eminentemente cuantitativo, con una seriedad analítica muy interesante y además con una capacidad explicativa muy poderosa en términos de las fuentes que utiliza, nos surgen muchas preguntas vinculadas con lo que estos datos nos dicen. ¿Hasta dónde, por ejemplo, la pertenencia a hogares vinculados con el fenómeno migratorio, de las diversas maneras que Selene plantea que se pueden vincular los hogares con este fenómeno, implica una mayor vulnerabilidad? ¿Y por qué se da esa mayor vulnerabilidad cuando la migración está presente en relación con los hogares en donde no están? Finalmente, la conclusión destacada es que definitivamente los hogares que están vinculados de alguna manera con el fenómeno migratorio son hogares más vulnerables. Y esto es muy importante a considerar si tenemos en cuenta, bueno, a la escasez de políticas migratorias que tenemos en México, que es aún más difícil poder ubicar programas y políticas que trabajen con los hogares de los migrantes. En este trabajo se analiza cómo en los últimos años de migración creciente a los Estados Unidos aumenta la cantidad de hogares de mexicanos con vínculos migratorios internacionales.
los cuales, a pesar de recibir remesas y transferencias de algunos programas gubernamentales, en comparación con los hogares en esos vínculos migratorios, muchos de ellos siguen sufriendo una situación de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social en estos hogares se presenta en la medida que las desigualdades internas se hacen presentes en una proporción mayor de hogares con menores y jóvenes que no participan en el sistema educativo, ausencia de uno o ambos padres en el hogar, miembros en el hogar sin servicios de salud, insuficiencia alimentaria y dependencia de remesas y programas gubernamentales. Las desigualdades se agudizan en los hogares con jefatura femenina. En contrapartida y como complemento se presenta el trabajo de Laura Abril Ríos Rivera, Extraños estigmatizados en precariedad, mexicanos deportados asentados en el Bordo de Tijuana. Un trabajo que yo digo que es complementario en tanto parte de una perspectiva distinta, de una perspectiva donde se busca recuperar lo simbólico y la significación desde un abordaje más cualitativo de investigación. Estigmatizar al otro en las condiciones en las que ocurre, estigmatizar al que es distinto, porque me da miedo, porque lo desconozco, es el planteo que subyace en este análisis que realiza acerca de los migrantes que quedan varados en un lugar en el que no quieren estar y sin poder seguir hacia el lugar al que aspiran a llegar. En ese sentido, es interesante ver cómo a través de esta recuperación de información que realiza, se habla de cómo esos otros se apropian de un espacio que les es ajeno, porque el bordo les es ajeno en tanto no es el lugar del que son originarios, les es ajeno en tanto no es el lugar en que tenían las expectativas de estar, pero que van convirtiendo en propio lentamente, al mismo tiempo que van volviendo ajeno ese espacio para sus propios habitantes. Lo más terrible que ocurre cuando leemos este análisis que la autora realiza es que parece que no hubiera un grupo humano que pudiera escapar a esta condición de desechable o de estar expuesto a la violencia arbitraria del Estado. Nos estamos centrando en particular en las personas migrantes, pero en la actualidad esa condición de ciudadanía por la cual debemos tener una protección de parte de los Estados-nación pareciera no existir. A través de la exploración de mexicanos en Tijuana, exploró las diferentes condiciones sociales que permiten la construcción de sujetos extraños, estigmatizados en condiciones de precariedad. En 2016, de acuerdo con la CEGO, Tijuana se convirtió en el principal punto de repatriación en México. Una vez en Tijuana, las personas deportadas, la mayoría de ellas, se asentan en la zona adyacente al muro fronterizo que divide México y Estados Unidos, una zona conocida como el Bordo, donde alrededor de 700 y 1000 personas habitan. La situación de las personas deportadas asentadas en el Bordo requiere de atención urgente debido a las condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad en las que se encuentran. A través de este artículo hago un llamamiento a las autoridades correspondientes para poner la atención necesaria, diseñar e implementar políticas de integración holísticas, adecuadas, respetuosas y dignas para estas poblaciones. La segunda sección, titulada Movilidad, Identidad y Cultura, es presentada por la doctora Frida Calderón Boni, postdoctorante del Departamento URMIS de la Universidad 7 París. La sección que me corresponde comentar se llama Identidad, Movilidad y Cultura y como su nombre lo indica, la propuesta es la de pensar las relaciones entre estos tres grandes conceptos, la movilidad, la identidad y la cultura. Como lo veremos, los dos textos que componen esta sección tratan cada uno a su modo de dar cuenta de cuáles son las recomposiciones sociales y culturales provocadas por los fenómenos de movilidad. Ambos textos, pues, nos dejan pensar en las relaciones que se tejen entre las movilidades y las identidades y nos muestran cómo finalmente al movernos con nuestras propias culturas, van a generarse de ahí procesos que nos confrontan a nuevos espacios, nuevos sujetos y por ende a las recomposiciones de procesos identitarios, maneras de ser, de pertenecer, de consolidar nuestras pertenencias con el origen, con el destino
y en definitiva cómo la movilidad es hoy día un proceso que atraviesa las maneras de consolidarnos como sujetos en el mundo contemporáneo. Por un lado, el trabajo de Esperanza Ignacio Felipe, el espacio subjetivado, movilidad y procesos identitarios en Ciudad Nezahualcóyotl. Se trata de una propuesta en la que nos invita a considerar al espacio no solo como un escenario, sino como un elemento en la construcción de las identidades. Insiste entonces en dar cuenta de cómo estos sujetos del medio cultural local dan cuenta de la experiencia de la migración que llevó al poblamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y cómo también la memoria colectiva, la historia que consolida un poco la identidad de Nezahualcóyotl está básicamente fundada en la transformación de Ciudad Nezahualcóyotl, que dejó de ser más bien un espacio desorganizado, hostil, de instalación provisional, para convertirse realmente en un espacio de vida cotidiana, en el que entonces es posible leer la manera en que se consolida la identidad a partir del arraigo con este espacio. Así pues, el título del texto, el espacio subjetivado, interiorizado, como una muestra de cómo el espacio constituye un soporte para la consolidación de formas de pertenecer y en tanto como el espacio constituye el soporte desde el cual los sujetos dan sentido a su identidad. Por otro lado, el trabajo de Fabián Andrés Monsalve, que se llama Etnografía de las memorias de inmigración y establecimiento de algunas comunidades latinas en el occidente del área del Gran Toronto, en Canadá. Se trata de un texto entonces en otro contexto, desde la ciudad de Toronto, en Canadá, en la que el autor propone una reflexión a partir de trayectorias de vida, a partir de entrevistas con latinoamericanos que viven en Canadá, y en la que intenta además incluir su propia experiencia como migrante. Este punto me parece importante, puesto que no siempre la voz de los autores está presente de manera clara en los textos que realizamos. El autor entonces trabaja no tanto con historias de vida, mejor dicho, con fragmentos de vida, en los que va a invitar a los entrevistados latinoamericanos a verbalizar sobre su experiencia migratoria a partir de tres momentos que, digamos, van a consolidar la trayectoria de estos migrantes. Uno, las razones que los llevaron a partir, en qué momento consolidaron el proyecto de migrar. Dos, el momento de instalación o establecimiento en Toronto. Y luego, las expectativas a futuro. El texto es un tanto desordenado quizá, en el sentido de que va y vuelve de un contexto muy global a uno muy local y a las historias realmente, a la subjetividad de estos sujetos de análisis. Pero de manera general lo que al autor le interesa es, en el contexto de un mundo globalizado, con movilidades de distintos tipos, con países expulsores, países receptores de migrantes, concentrarse en la manera en que los latinoamericanos se encuentran visibles en Canadá y luego, de manera más específica, entender cómo estos sujetos particulares viven su experiencia como latinoamericanos, como migrantes en el área de Toronto. El artículo muestra desde tres perspectivas: una sobre una mirada de los estudios culturales sobre la inmigración, una mirada crítica sobre el multiculturalismo y una imagen general cuantitativa de las comunidades latinas en el occidente del área del Gran Toronto, para enmarcar 35 historias de vida sobre desplazamiento, establecimiento y unas perspectivas de futuro. Es relevante a nivel metodológico porque deriva del debate de la crisis de la representación en un intento de ubicar mi subjetividad como investigador en el texto. Por otro lado, objetivizo mi propia experiencia de inmigración y la pongo en diálogo y en cooperación con otros significados y sentidos de movilidad y territorialización. El resultado es un texto polivalente de 5 historias de vida particulares y 35 como cuerpo social, sobre nuestros dolores, sobre nuestras esperanzas, sobre nuestras reminiscencias, sobre nuestras mutaciones, sobre nuestros etos inmigrantes. Además, hemos incluido una sección de notas críticas que es presentada por la doctora Elodie Segal
profesora investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Les voy a presentar dos textos de la sección de notas críticas de este tercer número de la revista Diarios del Terruño. Primero quiero rearticular los dos textos a la problemática central de la revista, el retorno. En este sentido, Diarios del Terruño se posiciona con vanguardia, anticipando la ruptura histórica y civilizatoria que está conmoviendo el mundo a través de las elecciones del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Segundo, quiero valorar los dos textos y los objetivos de la revista en su conjunto como un proyecto de investigación que abre nuevos caminos, original y que viene a consolidar a una ciencia de la migración. Hace 20 años, un sociólogo argelino-francés, Abdelmalek Sayad, cimentó las primeras piedras de una ciencia de la migración. Él era un amigo, un colaborador, pero también el asistente de Pierre Bourdieu, quien lo ayudó a publicar un libro clave, La doble ausencia, de las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado. La complejidad de la inmigración era tratada en aquella época a partir de políticas públicas orientadas a estadísticas. Abdelmalek Sayad integra la dimensión humana y simbólica de la migración, nos va a poner enfrente de realidades complejas como la pérdida paulatina de su hogar de origen y la dificultad de habitar y significar nuevos espacios. Se pretende interrogar las posibilidades de un regreso al terruño. El primer texto está escrito por Enel Pilatovsky Cameo. La contribución crítica reside en el gran esfuerzo de deconstrucción de los discursos que etiquetan al inmigrante indocumentado. Analiza los discursos xenófobos y la retórica excluyente, en particular los pronunciados por Donald Trump durante su campaña. El actual presidente de Estados Unidos dijo: están trayendo drogas, están trayendo al crimen, están llegando violadores. Enel Pilatovsky no hace solamente una revisión retórica, pero pone a la luz el sistema legal institucional que lo respalda. Es el aporte crítico central, la necesidad histórica, paradójica de un país como Estados Unidos, país de inmigrante, de construir un marco legal que viene a criminalizar al inmigrante. Un delito menor da lugar a expulsiones y a deportaciones. Además, las instituciones migratorias son más agencias policíacas y no honran con su misión de apoyo y de acompañamiento de las personas y las familias. En este contexto, Estados Unidos pone a México en una situación difícil y típica para elaborar un retorno de sus nativos. Mi texto parte de las declaraciones xenófobas del ahora presidente Donald Trump y hago a través de una revisión de los marcos normativos e institucionales, concluyo que las afirmaciones xenófobas de Trump, donde dice que los inmigrantes indocumentados mexicanos son criminales, están sustentadas en un proceso de transformación legal que ha ocurrido durante los últimos 25 años. Este proceso comienza con la inclusión de actos migratorios como el cruce irregular de fronteras o la aportación de documentos de identidad falso a la lista de delitos agravados que se castigan con deportación, así como la inclusión a esta misma lista de faltas que anteriormente no eran consideradas criminales. Hoy en día, por ejemplo, el pasarse un alto o el hacer una declaración de impuestos con errores
es motivo suficiente para ser deportado. Como consecuencia de esto, se implementó un sistema policial encargado exclusivamente de la detención y la deportación de inmigrantes, lo que ha creado un escenario donde está normalizada ya la persecución criminal del inmigrante. Y en este sentido, las declaraciones del nuevo presidente podrían parecer disparates u ocurrencias, pero en realidad están respaldadas por todo un sistema y una estructura. Creo que en la coyuntura que vivimos actualmente es fundamental ir más allá de las declaraciones individuales y enfocar nuestra crítica en las estructuras que las sustentan, porque solo viendo con lupa este tipo de detalles podemos realmente generar una transformación social. Por su lado, el texto de Alfredo Campos García representa menos una crítica que una polémica alrededor de la responsabilidad que tiene la Unión Europea en las guerras en Oriente Medio. Él denuncia la hipocresía de la Unión Europea en negar la acogida de los desplazados. Desplazados que yo veo personalmente más como un eufemismo político para hablar de exilio, es decir, de la obligación de huir o del rechazo sufrido en situación de exilio, sobre todo en Oriente Medio y en los países en guerra, lo que contribuye en la fábrica de violencia en las zonas de tránsito. Podemos observar, como en el primer texto, que el retorno no es solamente problemático, como lo subraya Abdelmalek Sayad, pero que es conflictivo en una situación de violencia extrema y de guerra. Se puede hablar de una raíz traumática al retorno. Algunos hilos que podemos entretejer para elaborar un programa de investigación crítica. Primero, un análisis renovado en términos de lucha de clases, buscar las verdaderas causas del terrorismo y de los refugiados, trabajar sobre las estructuras de poderes internacionales, una oligarquía productora de violencia y consumidora de miedo y de guerra. Hay que nombrarlo como una economía de la guerra. Segundo, se puede también seguir trabajando sobre la dimensión simbólica de la migración. En este caso, prefiero el término de exilio, que no es solamente espacial, pero también identitario, intersubjetivo, intrasubjetivo, laboral, social. La doble ausencia, la no pertenencia, la paradoja del otro, el no sentido, no es solamente un hecho espacial, sino también un hecho social colectivo. Tercero, más allá del mundo de las ideas, es urgente retomar un análisis en términos de resistencia colectiva y subjetiva. Para cerrar el número, hemos incluido una sección de reseñas bibliográficas que incluyen, por un lado, la reseña al texto Continuidades y cambios en la migración de México a Estados Unidos, coordinado por Jorge Olvera García y Norma Vaca Tavira de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por el otro, la reseña del texto Cada casa es una fábrica de Eduardo Santiago Nabor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Diarios del Terruño agradece a cada uno de los colaboradores por el interés de presentar en nuestra revista los resultados de sus investigaciones. Asimismo, agradecemos a las presentadoras de este número. Invitamos a la comunidad académica y al público en general a que consulten el número 3 de la revista Diarios del Terruño, el cual pueden descargar de manera gratuita desde la página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Diarios del Terruño es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana a través del Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional. Nuestra casa abierta al tiempo.